Hola a todos. Reciban un cordial saludo y mi deseo que se encuentren bien. Con la alegría propia de quienes hemos recibido el don de la fe de parte de Dios y que mediante este medio el equipo de formación de la Parroquia Los Castaños pretende ayudarlos a crecer en esta virtud y a vivirla a través de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en las parábolas, que han sido el tema central de este ciclo de formación de este año 2022, que ya termina. De hecho, este es el penúltimo capítulo y desde ya los invito a ver el último en 14 días más, en el que el diácono Alfonso Sánchez profundizará en la parábola del Hijo Pródigo. En esta ocasión veremos algunas de las enseñanzas que nos deja Jesús en la conocida parábola del fariseo y el publicano, a la que trataremos de sacarle el mayor provecho posible dentro del tiempo que disponemos. Esta parábola se encuentra solamente en San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Y en el preámbulo nos dice: dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. Que confiaban en sí mismos. Dentro del pueblo judío había personas que, sabiéndose conocedores de la ley, a la que agregaban un sinnúmero de normas, no solo se creían superiores a los demás, sino que los despreciaban y creían que con eso bastaba para autocalificarse como justos, es decir, buenos. Por eso Jesús les dice esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, quedándose en pie, oraba para sus adentros: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo, dice Jesús, que éste bajó justificado a su casa y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Dos hombres subieron al templo a orar. Así comienza la parábola propiamente tal. En esa época era común ir al templo a orar, y el templo era el lugar donde se conservaba el arca, que contenía las tablas de la ley, un poco de maná y otros recuerdos de las maravillas que Dios hizo en el desierto después de la huida de Egipto. Y allí iban los hombres a orar, es decir, a hablar con Dios, porque el mismo Yahvé así lo estableció, tal como lo podemos leer en el capítulo 25 del Éxodo, desde el versículo 1 al 22, donde resumidamente nos dice: Yahvé habló a Moisés para decirle: hagan una ofrenda voluntaria para mí, oro, plata, cobre, etc. Y luego en el versículo 8 dice: me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Y más adelante agrega: harán un arca de madera de acacia. Y se detallan todas las características, que no eran pocas. Y luego señala en el versículo 16: en el arca pondrás el testamento que yo te daré, es decir, las tablas de la ley. Y por último dice: allí me encontraré contigo y te hablaré desde el lugar del perdón, que era la cubierta del arca.
He querido detenerme en esta primera frase de la parábola porque me parece importante que tengamos presente que Dios desde siempre ha querido que hablemos con Él, que acudamos a Él, que lo alabemos, que le demos gracias, que le pidamos perdón, que en fin le pidamos su ayuda. Y ahora, desde que Jesús, Dios hecho hombre, quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía, lo podemos encontrar en el sagrario de cada templo católico, para que lo vayamos a ver, a hablar con Él, a orar. Podríamos preguntarnos, ¿con qué frecuencia voy a visitarlo? Aprovecho la oportunidad que me ofrece mi parroquia u otras para acompañar un rato al Señor en los días en que está expuesto al Santísimo Sacramento para adorarlo, agradecerle y pedirle su ayuda ante tantas necesidades. Uno era fariseo y el otro publicano, continúa la parábola. Estos dos personajes les eran muy familiares a quienes oían a Jesús y lo que dicen suficientemente entendible. Los fariseos, como seguramente ustedes ya saben, eran una hermandad hebrea que se caracterizaba por un riguroso cumplimiento de la ley mosaica y formaban un grupo cerrado. De hecho, ellos aceptaban el término fariseo, que proviene de la palabra perishá, que significa separado. Al compararse con los demás se encontraban puros, de tal manera que las palabras que la parábola pone en boca del fariseo resultan muy características de un miembro de ese grupo. Los publicanos, por su parte, eran los recaudadores de impuestos en favor de los romanos, que por razones prácticas arrendaban las rentas públicas, de ahí el nombre de publicanos, a particulares que se encargaban de cobrarlas y lógicamente se quedaban con un porcentaje. Pero muchas veces abusaban de su posición. Por eso cuando algunos acudieron a Juan Bautista y le preguntaron qué debían hacer, la respuesta fue muy clara: no exijan más de lo que se les ha señalado. Eso lo podemos ver en San Juan, capítulo 3, versículo 13. Por esa razón, el pueblo judío los detestaba y los tenían por pecadores públicos. Ya en el Antiguo Testamento, especialmente en algunos profetas, hay varias advertencias divinas dirigidas a quienes pensaban que eran agradables a Dios por el solo hecho de cumplir rigurosamente las prescripciones externas o rituales, sobre todo los sacrificios en el templo, mientras eran manifiestamente injustos con el prójimo. Como ejemplo podemos recordar aquí algunos versos del Salmo 51, que en sus versículos 17 al 19 dice así: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. No te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. El sacrificio grato a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Dios mío, no lo desprecias. Con estas palabras, Dios no nos está diciendo que los sacrificios, por razones nobles, sean malos, puesto que Él mismo los prescribió, como lo podemos comprobar en el capítulo 1 del Levítico, donde Yahvé le dice a Moisés cómo debían ofrecerse los sacrificios. Lo que nos está diciendo Dios es que la ley debe interiorizarse en el corazón del hombre y no quedarse solo en las prescripciones externas, de tal manera que junto con ellas debe haber necesariamente manifestaciones de contrición, es decir, arrepentimiento, justicia y amor al prójimo. En este contexto,
hay que entender las palabras del fariseo en la parábola, pues a primera vista pareciera ser que tenía razón, porque comienza dando gracias a Dios, con lo que reconocía que no hubiera podido conseguir sus méritos sin la ayuda divina. Pero al enumerar sus méritos es cuando, como decimos en buen chileno, empieza a hacer ruido. Veamos en primer lugar el tema del ayuno, que si bien era una práctica frecuente entre los judíos, la ley de Moisés solo prescribía un día al año, que era el día de la expiación o más conocido como el Yom Kippur. Eso lo podemos ver en el libro del Levítico, capítulo 16, versículos 29 al 31. Y aunque con el tiempo se habían agregado otros días para conmemorar algunas desgracias del pueblo israelita y ayunos privados para expiar pecados personales, en ningún caso se llega a la exagerada cifra de 2 días por semana, como lo señala el fariseo en la parábola. Con el diezmo, a pesar de que no hay coincidencia en los textos del Antiguo Testamento que se refieren al tema, parece claro que el precepto se refiere a los diezmos de los frutos de la tierra, incluido el ganado, pero decir que pagaba el diezmo de todo lo que poseó superaba con creces la medida legal. Resulta entonces evidente que el fariseo no solo despreciaba al publicano, demostrando no tener amor al prójimo, sino que además, al ir a orar al templo, ni siquiera se le pasó por la mente reconocer ni arrepentirse de sus propios pecados, pues para él lo único importante era ofrecer sacrificios, olvidándose de lo que advertía el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6, porque quiero amor y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La raíz de la actitud del fariseo, por lo tanto, está en que no ve la necesidad de pedir misericordia para sí mismo. Es, en definitiva, la soberbia lo que le impide ver que él también tiene pecados por los que pedir perdón. Es posible pensar que en nuestras experiencias de vida nos habremos encontrado con personas que actúan así. Son esas personas que siempre descargan las culpas sobre los demás. Siempre tienen la razón y no están dispuestos a considerar que no la tienen. Y por eso no rectifican nunca. Es muy sabido que para superar una debilidad, el primer paso es reconocerla. Son personas que no saben, pues, querer bien. Para eso hace falta salir de sí mismo, lo que obviamente no sucede con el fariseo de la parábola. La soberbia cierra el corazón, que solo se quiere a sí mismo. La parábola no niega que el publicano era un pecador. Lo que afirma es que la contrición, cuando es sincera, purifica el corazón, cualesquiera hayan sido los pecados cometidos. La contrición es sincera cuando, como en este caso, el publicano se dirige a Dios implorando su misericordia, en vez de quedarse encerrado en su tristeza por el mal cometido, lo que tendría más de orgullo herido que de verdadera humildad. Y aquí quizás llegamos, en mi opinión, al mensaje central de esta parábola, el contrapunto entre la soberbia y la humildad. Según los expertos, existen muchos grados de soberbia, cuyo análisis nos llevaría mucho tiempo, pero me parece oportuno al menos mencionar algunos, solo para tenerlos presentes cuando hagamos examen de conciencia. La altanería, esa tendencia a hablar de todo como el que sabe más. La jactancia, que es la tendencia a ser autorreferente, mostrarse superior.
la singularidad, demostrada en la incapacidad de adaptarse a la norma común, la arrogancia, tendencia a preferirse a los demás, creerse perfecto, la presunción, creerse superior a los demás, y la defensa de los pecados, quien justifica errores y le cuesta pedir perdón, tiene nula visión de sus propios defectos. La soberbia es el primero de los pecados capitales y de ella derivan muchos otros males. Por eso los cristianos debemos poner todo nuestro esfuerzo por erradicarla de nuestros corazones. Santa Teresa decía que la humildad, en cambio, era la verdad, es decir, reconocer que las cualidades que tenemos son recibidas, sin mérito de nuestra parte. Y la verdad es que ninguno somos perfectos. Lo anterior no significa en absoluto que la humildad consista en autoflagelarse, echándose la culpa de todo, o convertirse en una persona sin carácter, o que nunca reclama sus derechos. La humildad verdadera, entonces, es la de reconocernos frágiles, débiles y necesitados ante Dios. Por eso, pedir perdón, tanto a Dios como al prójimo, es el mejor indicador de la verdadera humildad. En la oración inicial del mes de María, le decimos a la Virgen: en este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida. Acudamos pues a ella pidiéndole que nos ayude a tener un corazón humilde que nos permita acercarnos cada día más a Dios, acudiendo con frecuencia al sacramento de la alegría, como le gustaba decir al Papa Benedicto XVI, refiriéndose a la confesión. Junto con desearles lo mejor, los invito a ver el próximo y último capítulo de este año, en 14 días más, que abordará la parábola del Hijo Pródigo. Hasta pronto.